Que quien quiera conocer los secretos sepa primero guardar secretamente los secretos. Observa estas leyes y los ojos de tu alma se abrirán a la comprensión de los secretos. Escucharás una voz divina que te revelará todo lo que tu alma haya deseado. Invoca en toda cosa el nombre del Señor y no comiences acción ni meditación alguna sin haberlo invocado por su Hijo único. Vive para ti y para las musas. Evita la amistad de la multitud. Sea avaro de tu tiempo, benefactor para todos. Manifiesta tus cualidades. Vela por tu vocación. Que nunca se aleje de tu boca el verbo de Dios. Obedece los buenos consejos. Huye de toda debilidad. Acostúmbrate a la firmeza y a la seriedad en todos tus actos y palabras. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Lo que hayas aprendido, repásalo frecuentemente y fíjalo en tu memoria. Aprende mucho y no muchas cosas. El espíritu humano no puede abarcarlo todo, a menos que esté regenerado divinamente. No olvides glorificar a Dios y di con el salmista: que la gloria no sea para nosotros, Señor, que no sea para nosotros, sino solo para tu nombre. Isagogia, consejos para los iniciados en la magia, Cornelius Agripa, 1486-1535. Cornelius Agripa, en los primeros años del siglo XVI, creó en varias ciudades de Europa pequeñas comunidades de estudiantes interesados en la investigación y cultivo de las ciencias ocultas. Cada una de estas comunidades tenía el nombre de Comunidad de los Magos, cuyo ideal, adecuado al ideal del Renacimiento, consistía en revivir la auténtica filosofía antigua con todas sus ampliaciones e incorporaciones medievales, como de la filosofía cristiana, patrística y escolástica, filosofía judía y cabalá, y filosofía árabe. La unión de estas escuelas y vías de conocimiento que tan bien expuso Giovanni Pico della Mirandola en sus conclusiones mágicas y cabalísticas podían ser resumidas con el concepto de la magia natural, magia astrológica y magia ceremonial. Este filósofo ocultista contribuyó a revivir la magia antigua, base filosófica del culto y los misterios cristianos, por lo cual el estudio y práctica de la magia nunca la consideraron como algo opuesto a la religión, sino que el corazón mismo de la religión per se. La comunidad de los magos se alimentaba de los tratados que iban apareciendo en la época y que los humanistas tradujeron al latín. Los maestros más importantes para la formación de estos insignes iniciados eran Platón, Aristóteles, Hermes Trismegistos, Plotino, San Agustín, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Roger Bacon, Averroes, Avicena, Maimónides y entre otros muchos, pero para Agripa y sus discípulos destacaba la obra recientemente redescubierta del divino filósofo teurgo Jámblico de Calcis sobre los misterios egipcios, así como el primer tratado del Corpus Hermeticum, conocido como el Divino Poimandres. Estas obras eran la base, el corazón de las enseñanzas que Agripa impartía a sus alumnos y la estudiaban en formato de lectura y exégesis, de manera que podemos legítimamente decir que el pilar de estudios y prácticas de los ocultistas más destacados del siglo XVI viene de estas obras clásicas y magisteriales, siendo sobre los misterios egipcios el tratado de teurgia más importante de toda la antigüedad, de tradición egipcia y griega, y el Corpus Hermeticum, un conjunto de tratados que también reúnen los conocimientos egipcios y griegos.
puesto que las enseñanzas del hermetismo corresponden al último desarrollo de la religión mistérica egipcia, que durante el reinado de los Ptolomeos fue adoptando el método reflexivo de los griegos, así como la terminología característica de la metafísica presocrática y la platónica aristotélica. Con el fin de recopilar todas las tradiciones esotéricas que provenían de la antigüedad y la Edad Media, tanto de Occidente como de Oriente, Cornelius Agrippa escribió la obra De Occulta Filosofía, cuyo primer libro fue publicado en París en el año 1531 y 2 años más tarde los 3 volúmenes en Colonia, Alemania. Además de estos 3 libros, circularon otros escritos atribuidos a él, como por ejemplo un 4º tomo de la filosofía oculta, pero de carácter goético, es decir, distinto a la teurgia clásica y tradicional, equivalente más bien como tratado a la goeteía antigua o hechicería, que en los términos del siglo XVI se define como un tratado de artes oscuras o magia negra por sus prácticas necrománticas y sus trabajos hechos con la participación de demonios. Otro de los tratados atribuidos a Agrippa, de los más importantes por su profundidad y buena doctrina, es la Magia de Arbatel, cuya primera parte se titula Isagogía, o Leyes Generales de la Magia. La Isagogía está escrita en aforismos cortos en que toda la doctrina iniciática para los nuevos adeptos está concentrada en frases y consejos. El motivo para escribirlos en este formato es que estos aforismos podían ser fácilmente memorizados y por ello trabajados y ampliados en cualquier momento y circunstancia. En Universitas consideramos que esta obra es el más apreciado documento histórico que transmite la más egregia sabiduría de los antiguos en consejos sapienciales que a la vez de ser estudiados, memorizados y reflexionados por sus estudiantes, estos debían ponerlos en obras y ordenar sus vidas en conformidad con los consejos que la misma tradición da a sus famuli, sirvientes y aprendices de la ciencia oculta, organizándose la instrucción y la transmisión iniciática con el trato personal entre el magister o maestro, instructor e iniciador, con el famulus o fámula en caso de las mujeres, quienes como aprendices y servidores de los maestros aprendían paulatinamente las artes ocultas, en un proceso de sucesivas instrucciones e iniciaciones hasta adquirir la maestría suficiente que les permitiera a ellos mismos poder enseñar y unirse a la cadena de la eterna iniciación. Cabe destacar que el mismo Cornelius Agrippa fue famulus, es decir, estudiante, servidor e iniciado en las artes y ciencias ocultas de uno de los más importantes adeptos del arte real de fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Nos referimos al abad benedictino Johannes Trithemius, cuya maestría en el ocultismo es difícil de asimilar y su importancia es tal que, además de maestro e iniciador de Agrippa, también lo fue de Paracelso, otro de los más ilustrados filósofos esotéricos de todos los tiempos, un modelo del cual la Fama Fraternitatis dice: esta fue entonces la vocación de Paracelso, que aunque no se adhirió a nuestra fraternidad, fue un lector asiduo del libro M, en el que supo iluminar y aguzar su ingenio. Sin embargo, también fue obstaculizado por la baraúnda tumultuosa de los hombres de ciencia y de los necios. Nunca pudo exponer en paz sus meditaciones sobre la naturaleza, hasta el punto que consagró más espacio de sus obras a denigrar a los insolentes y desvergonzados que a manifestarse enteramente. Sin embargo, encontramos en él, en profundidad, la armonía de la que hemos hablado y que sin duda alguna habría comunicado a los hombres de ciencia por poco que los hubiera encontrado dignos de un arte superior al de las vejaciones sutiles. Abandonando el mundo a la locura de sus placeres, se olvidó a sí mismo en una vida de libertad y de indiferencia. La vida de Cornelius Agrippa estuvo llena de conflictos,
lo que le hacía abandonar prontamente las ciudades en las que fijaba sus trabajos. Agripa asumió la tarea de instruir e iniciar en la vía de la filosofía oculta. Esta responsabilidad la contrajo tras alcanzar el más grande de los poderes que un ser humano puede alcanzar, poder y virtud que bien conocían los latinos y lo expresaron en una de sus máximas más importantes: imperare sibi maximum imperium est. Gobernarse o dominarse a sí mismo es el mayor poder. Al personificar tal poder, el de gobernarse a sí mismo, asume, y así fue reconocido por sus hermanos y estudiantes, el estado de emperador, imperator, de la tradición esotérica, título que será asumido y confirmado para los más destacados iniciados y maestros en las ciencias ocultas de todos los tiempos, y que actualiza el ideal clásico que los romanos concretaron con su imperio y que tras su caída ha sido una búsqueda constante por la política europea de la Edad Media y la modernidad, pero que, en este caso, se aplica sin objetivos políticos sino filosóficos, que persigue el imperio filosófico, en otras palabras, el imperio como idea de unidad fraterna entre los hombres o como realidad espiritual que reúne a los hombres rectificados y perfeccionados en su naturaleza original. Este título de imperator fue desde el siglo XVI utilizado para designar el oficio que gobierna y unifica la tradición de la Rosa Cruz, encontrándose pocas e indirectas referencias hasta ser plenamente actualizado en el uso y la organización de la Orden de la Rosa Cruz de Oro del siglo XVIII, y desde ahí por todas las organizaciones participantes del ideal de la Rosa Cruz, hasta la más importante de fines del siglo XIX hasta hoy, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que identifica tan egregio oficio con el grado máximo del sistema de grados Rosacruces, puesto que los 3 grados superiores son también oficios, correspondiente a los jefes que encabezan y unifican todo el sistema de la primera, segunda y tercera orden. Para concluir, tomemos algunos pasajes importantes de la Isagogía de Agripa, la cual, en el principio, hace una distinción curiosa de distintos tipos de magia. Estas son: magia microcósmica, magia macrocósmica u olímpica, magia hesiódica y homérica, magia pitagórica, magia hermética, magia apolínea, magia sibilina, y finalmente, en la cumbre de todo está la sabiduría que emana del Logos o Verbo de Dios y que convierte al iniciado en profeta. En otras publicaciones hemos comentado la relación indistinta que existen entre los conceptos de magia, sabiduría, ciencia, razón, ritual, devoción, entre otros conceptos que suelen aparecer en los escritos de los antiguos iniciados y que no encuentran un soporte actual para asimilarlos, así que se consideran cuestiones de la época, creencias de los autores e innecesarias para quienes sin ética, sin disciplinas e iniciación quieren arrimarse a estos temas, llegando al creer que saben pero nunca al saber de verdad. No obstante, es precisamente en este lenguaje que puede parecer arcaico, religioso, en extremo piadoso, en donde se encuentra el espíritu de estas enseñanzas, ya que este lenguaje del autor nos revela la cultura espiritual, su sentir, su comprensión más profunda de estas enseñanzas. Excluyéndolo, se excluye el sentido original de estas obras, que, como en el caso de la magia de Arbatel, nos transmiten normas espirituales que son la auténtica teoría y práctica mágica. Les dejamos al final la transcripción de una oración que Agripa enseña en la Isagogía como práctica y guía para los iniciados, en cuyas palabras accedemos a la piedad y a la verdadera disposición de quienes dedican su alma a estas augustas ciencias. Oración. Señor del cielo y de la tierra, formador y creador de todas las cosas visibles e invisibles, yo, ser indigno, te invoco, según tu mandato,
por el nombre de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que me envíes tu Santo Espíritu y me conduzca a tu verdad, hacia tu bien absoluto. Pues anhelo con un profundo deseo la ciencia de esta vida, el conocimiento perfecto de lo que me es necesario, ciencia hundida en tales tinieblas y manchada con tan gran número de opiniones humanas que siento que no podré penetrar nada de ella con mis propias fuerzas si tú no me diriges. Concédeme uno de tus espíritus para que me haga conocer las leyes que tú quieres enseñarnos, a fin de que te alabe, te honre y sirva a nuestro prójimo. Dame un corazón dócil para penetrar fácilmente lo que me enseñes y enterrarlo en mi alma, dispuesto a esparcirlo como un arroyo de tus inagotables tesoros para todos los usos necesarios, y otórgame la gracia de usar tan grandes beneficios con un temor humilde y respeto tímido por nuestro Señor Jesucristo con tu Espíritu Santo. Amén.